En la próxima serie de 4 programas, y siempre con la ayuda de Dios, vamos a hablar de un tema que para muchos, incluso para algunos creyentes, no debería ser abordado por ser un tanto espinoso, por decirlo de alguna manera, y es la realidad de la existencia de un infierno, el hecho de que realmente existe un infierno físico. Como siempre, utilizaremos la palabra de Dios para examinar este asunto, que a la vez que es importante conocerlo a fondo, tenemos una urgencia como creyentes en exponerlo a aquellas almas que están en peligro inminente de acabar allí. Estás escuchando el programa de radio Gracia, Verdad y Vida, y te acompaña como siempre Rubén Sarrión al micrófono. Quédate a la escucha mientras investigamos este tema. Es posible que la persona que escuche hablar del infierno responda con miedo al asunto, y si este es tu caso, querido radio oyente, sí deberías responder con temor si no eres un creyente verdaderamente nacido de nuevo. Pero nuestra oración y nuestro anhelo durante estos 4 programas es que Dios sustituya ese miedo por una fe en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Si eres creyente, entonces a la vez que miremos juntos todos estos pasajes, nos regocijaremos en esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado, porque nos ha salvado de ese terrible lugar infernal. Ahora bien, habiendo dicho eso, quisiera formular 2 preguntas al respecto, especialmente para los creyentes. La primera, ¿conoces lo que enseña la Biblia acerca del infierno? Y en segundo lugar, ¿crees realmente lo que enseña la palabra de Dios sobre el infierno? Es muy importante que tomemos lo que la Biblia enseña de manera seria, ya que la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios al ser humano, y lo que pretendemos hacer en estos programas es acudir a ella, ya que la Biblia es la única norma de fe y práctica. Y es precisamente por ello que debemos tomar muy en cuenta lo que nos explica acerca del infierno. Debemos creer lo que nos enseña sobre ese terrible lugar. Entonces, exactamente, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del infierno? Cuando Dios habla del infierno, ¿qué quiere decir Dios con el infierno? Uno de los aspectos que tenemos que tener muy claros y firmes en nuestras mentes es que cuando Dios habla del infierno, se refiere al castigo en la vida venidera, no se está refiriendo a castigos en esta vida. El infierno no se refiere a las miserias del sufrimiento y la muerte que experimentamos ahora en esta vida porque somos pecadores. No, el infierno se refiere a los castigos por el pecado en la vida venidera. Si tú te consideras pecador como yo, entonces debemos tomar en serio lo que Dios dice sobre el infierno, porque nos afecta a los dos, y para ello vamos a considerar 5 puntos de lo que la Biblia enseña sobre ese lugar. Número 1. El infierno es un lugar mucho más espantoso de lo que nos podemos imaginar. En primer lugar, debemos considerar que el infierno es un lugar mucho más espantoso y terrible de lo que nosotros podemos imaginarnos en nuestras mentes. La Biblia utiliza muchas imágenes muy gráficas para describir el infierno, y cada imagen es aterradora, pero la combinación de todas ellas es aún más aterradora de lo que uno se pueda imaginar. A continuación vamos a ver unos versículos que describen aquel lugar. Primero, 2 de Pedro 2:17, refiriéndose a los falsos profetas, habla del destino de estos enemigos de Dios y engañadores de los hombres en el infierno, y dice: «Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre». El infierno es un lugar de oscuridad profunda. Los que allí están atrapados eternamente ya no disfrutarán de ver ninguna luz jamás. Los rayos de la luz del sol que disfrutaron aquí en este mundo, que iluminaba sus caminos y casas, ya no la verán allí. Allí
Habrá una oscuridad incomparable con ningún otro lugar de la tierra. Mateo 25:30 dice: «Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Es un lugar de oscuridad y tinieblas. Habrá un ruido ensordecedor de llanto continuo que jamás acabará, y el sonido de crujir de dientes no quiero ni imaginar cómo será. Apocalipsis 21:8 dice que es un lago que arde con fuego y azufre, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A veces escuchamos comentarios necios de parte de los incrédulos. Comentan que no tienen ningún problema o miedo de ir al infierno porque allí estarán todos sus amigos. Si bien es cierto que muchos de los amigos de aquellos que hacen tales comentarios estarán allí, no estarán en ese lugar de fiesta, bailando, comiendo y bebiendo, porque las llamas eternas les estarán envolviendo sus cuerpos eternamente. Allí no se estará bailando al ritmo de alguna música, sino lo que se escuchará, como hemos leído, será el ruido del crujir de dientes, y el olor de allí no será de plantas tropicales perfumadas, sino el hedor del azufre. Estimado radioyente, estamos viendo que el asunto del infierno no es broma y es bastante serio. Lo que diga la gente por ahí de este terrible lugar es casi siempre errado. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios para ver lo que dicen las Escrituras y actuar en consecuencia. En el próximo programa continuaremos viendo ejemplos de pasajes de la Biblia que nos describen ese lugar llamado infierno. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Para más programas de radio y otros recursos interesantes, visite rubensarrión.com. Hasta aquí el programa de hoy. Dios mediante, en el siguiente programa continuaremos este estudio. Hasta entonces, adiós amigo.